Muy bien. Entonces, la clase del día de hoy sí corresponde al primer tema que pertenece al estudio técnico. Es importante indicar sí, que el estudio técnico comprende 3 capítulos. El primero de ellos es el que vamos a ver hoy en la noche, que se llama localización o emplazamiento. El segundo tema lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Porque es mucho el contenido y temo confundirles ciertos elementos, de manera que, a manera de ser un poco más llevadera la clase tan larga de hoy, vamos a ver en el segundo tema el tamaño o dimensionamiento de la planta. Y en el tercer tema, que corresponde a ingeniería del proyecto, es decir, el cómo hacer, cómo se va a transformar el producto, ¿sí? O cómo se va a producir el producto. Entonces, esa es la parte que corresponde a la ingeniería del proyecto. Entonces, reitero nuevamente, para las personas que acaban de ingresar a nuestra pantalla, a la clase de hoy, correspondiente al 25 de abril del 2022, debo indicar lo siguiente, que estamos estudiando ahora el estudio técnico. ¿Se acuerdan? Hay un estudio socioeconómico, un estudio de mercado, luego vimos que había también, esos habíamos visto básicamente, ¿cierto? El socioeconómico, el estudio de mercado, que hemos completado en la clase ayer, de la anterior semana, y a partir de acá empezamos a ver otros estudios, y dentro de estos estudios está el estudio técnico, que contempla 3 capítulos: localización, emplazamiento, tamaño, dimensionamiento e ingeniería del proyecto. Entonces hoy día vamos a estudiar con profundidad la localización o emplazamiento que tienen ustedes en sus pantallas. Es verdad nomás que para un proyecto, sí, un proyecto se tiene que hacer en un espacio físico, así sea cualquier tipo de proyecto, requiere de un espacio físico, ¿cierto? Desde la creación de software especializado, requiere un espacio físico, requiere mínimamente un computador, su escritorio y que trabajen desde su casa, ¿cierto? Como en este caso, por ejemplo, mi casa es el centro de trabajo. Ahí tiene que haber un espacio físico para hacer alguna transformación. Yo estoy haciendo venta de servicios educativos en este momento, ¿cierto? Bien. Por ejemplo, las subestaciones de transferencia la operación de un teleférico requiere de subestación de transferencia de usuarios. Está emplazado en algún lugar, ¿cierto? Está localizado en un lugar específico. Y en el caso de los teleféricos, tienen varios lugares por donde se va transportando, ¿sí?, a las personas, ¿correcto? Entonces, para montar una maquinaria y equipo para producir bienes, ¿sí?, se requiere un espacio físico. Entonces, determinar el emplazamiento exacto de la planta, ¿sí?, es una decisión de mucha importancia, porque de ese lugar donde va a estar emplazada la planta, van a surgir costos, ¿cierto? Costos de transporte, costos de manipulación, etcétera. Y tenemos que localizar en el lugar que mejor convenga a los intereses, ¿sí?, del proyecto. Hay muchos elementos, sí, que estructuran esa visión para poder determinar, para poder localizar un determinado proyecto. Veamos así muy rápidamente, ¿sí? Fíjense, vamos a hablar acá tenemos este es el lugar donde vamos a producir los bienes y o servicios, ¿de acuerdo? No siempre una planta, puede ser también una empresa de software también, pero tiene que estar emplazada en algún lugar. Muy bien. De manera general, ¿qué va a influir sobre este emplazamiento de la planta? En primer lugar, si el volumen, ¿sí?, de las materias primas es grande, entonces es preferible que esta industria, ¿sí?, este centro de transformación esté presente más cerca a la producción de las materias primas o la generación. O también, probablemente,
exista las fuentes de energía, que son importantes como la electricidad y el gas, también determinen el emplazamiento de una planta, ¿no? Entonces, el alejamiento de estas utilities que estamos hablando, tal como el agua, puede ser la energía eléctrica, las telecomunicaciones, etcétera. De todos modos, fíjense, tienen que haber, ¿sí? Y además, estos elementos muchas veces determinan la localización, ¿sí?, de una planta industrial. Si quisiéramos llevar por capricho de una persona a un determinado lugar que no rinda las condiciones, entonces es muy probable de que los costos se incrementen. Por ejemplo, queremos localizar una planta de vino, por decir, si aquí están las viñas, ¿de acuerdo? ¿A cuántos kilómetros? A 10 kilómetros, pero resulta que un alcalde dice, no, que lleven a la capital de la provincia, dice, entonces llevan, y se alejan 40 kilómetros. Entonces, esos 40 kilómetros significan un costo de transporte. Entonces, y eso implica además la generación de otras inversiones para la sociedad. Por ejemplo, puede ser de que necesite esa planta 50 kilovatios de potencia para poner en marcha sus motores, y además tiene que ser energía trifásica. Y no hay. Entonces, el Estado, ¿sí?, o la inversión pública va a tener que extender una línea de distribución de energía por esa longitud de 40 kilómetros y va a aumentar al proyecto. Entonces, hay que considerar todos estos elementos. Sí, hemos hablado sobre materias primas inicialmente. Una planta donde exista mano de obra abundante y especializada, por supuesto, es Senaquina, ¿cierto? Como se dice vulgarmente, que eso es lo que queremos. Entonces, en alguna oportunidad les dije, en el suroeste potosino hay interesantes yacimientos de minerales. El problema es de que es una zona muy dura y no existe mano de obra, es un lugar desértico. Y para poder llevar al personal, nos tendríamos que hacer exactamente lo que hace San Cristóbal, ¿no? Es decir, construir un campamento donde las personas entren a trabajar durante 3 semanas o 4 semanas, salgan una de vacación, pero tengo que darles todo, tengo que darles habitaciones, tengo calefacción, agua caliente, tengo que darles las condiciones necesarias para que el obrero y el especialista, sí, o sea, puedan trabajar. Entonces, fíjense, San Cristóbal está alejado de varios kilómetros de Uyuni, más o menos deben ser unos 60, 70 kilómetros de Uyuni. Entonces, no puede irse una persona, no salir del trabajo e irse hasta Uyuni, 60, 70 kilómetros cada día. Entonces, se ha formulado por eso un campamento, ¿sí?, para que el personal esté a disposición las 24 horas del día ahí en el lugar del trabajo. Entonces, si alejamos más, ¿sí?, fíjense, es un problema. De todos modos, ya creo que ustedes se han dado cuenta de la importancia de la presencia de mano de obra abundante y especializada. Las infraestructuras de empresas auxiliares o polígonos es importante porque muchas veces esta planta ha roto un eje. Yo necesito ese eje, entonces tengo que acudir a las empresas prestadoras de servicios que me puedan producir ese eje. No solamente la producción puede ser soldadura, puede ser la atención a los elementos o termomecánicos, a muchos otros elementos, ¿no? También como, fíjense, además acá también estamos hablando de elementos como bancos, ¿sí? Todo aquello que pueda servir, ¿no?, para una normal marcha de una empresa. Vamos a volver sobre esta parte un poco más atrás. Los transportes y redes de comunicación. Los transportes y redes de comunicación son importantes. Sí, porque depende, ¿no? Fíjense, hay que analizar preferentemente esta parte de las redes de comunicación y las formas de transporte existentes, porque hay hay formas de transporte que tienen costos diferentes. Entonces, si el caso fuera que tengamos que transportar mediante camiones, posiblemente es un poco más caro, sí, que transportar en trenes, o definitivamente sea mucho más barato transportar
esos volúmenes de carga en barcos. Sí puede ser por vía marítima o por vía fluvial. Bien, además, otros elementos a tomar en cuenta son las ayudas económicas y fiscales. Sí, para cierto tipo de industrias, en cierto tipo de regiones, los países ¿sí? Dan ciertos privilegios ¿sí? De no pago de impuestos por algunos años, dan privilegios de no o de bajar los impuestos al mínimo, etcétera, etcétera, a fin de incentivar que este tipo de industrias, o sea, se proliferen y puedan obtener ganancias y consecuentemente en vez de uno puedan haber dos, tres, etcétera, que hagan lo mismo, ¿ya? Luego, fíjense, aquí están los terrenos y suelos ¿sí? Existentes y disponibles para el emplazamiento. No solamente estos terrenos y suelos vistos desde el punto de vista de lo que podría ser la generación de materia prima, sino para el establecimiento de la misma planta, ¿sí? Entonces se necesitan suelos que estén definidos y además que tengan la consistencia necesaria para poder aguantar las cargas que generen, ¿sí? Las paredes, el equipo, etcétera, etcétera, que esté dentro de la planta, ¿sí? Además la vibración, etcétera, etcétera, y no se hunda. Otro de los elementos es la proximidad de los mercados, ¿no? Entonces, la planta industrial también tiene que estar cercana o sí tiene que estar cercana a los mercados para la venta de sus productos, pero al mismo tiempo también para la compra de algunos insumos, ¿cierto? Entonces, estos son algunos elementos, como verán ustedes, que evidentemente van a determinar, ¿sí? El emplazamiento de un determinado proyecto. Para tomar una decisión de emplazamiento, dice, es necesario valorar variables que recién se conocerán con exactitud en el capítulo de ingeniería. Y eso es evidente, ¿no? Porque, fíjense, todos los capítulos de un proyecto de factibilidad técnica económica, todos los capítulos, no son compartimentos estancos, es decir, que no se influyen del uno al otro, más bien constituyen algo sistémico. Y consiguientemente, si se hacen ajustes en un capítulo, es muy probable que se tengan que hacer ajustes en otro capítulo, o es así. Mientras se va desarrollando un nuevo capítulo, pueden ser que existan algunas variables que no se habían tomado en cuenta. Entonces, consecuentemente, tenemos que volver a los capítulos anteriores para poder realizar mejores estudios y obtener mejores conclusiones. Es decir, se va afinando el proyecto poco a poco. A eso me refiero. Son tantas variables, dice, ¿sí? Como por ejemplo, ocurrirá, dice, el momento de dimensionar la capacidad de producción de la planta. Por supuesto que sí. Fíjense si es que existen producciones en Cochabamba, Santa Cruz y en Trinidad de un determinado producto. Podría darse el caso de que lo mejor fueran localizar 3 plantas independientes en cada uno de sus departamentos. O podríamos ver también la alternativa de centralizar toda la producción solamente en una gran industria en la ciudad de Cochabamba o en un lugar cerca de Cochabamba. Dice, estos capítulos que estamos estudiando son parte del estudio técnico y se constituyen un sistema decisional único para el proyecto. Aquí tenemos que tomar las decisiones de dónde localizar adecuadamente, de tal manera que los costos al final sí resulten los menos elevados para que pueda funcionar el proyecto, ¿sí? Son muchos elementos que se tienen que mencionar, inclusive aquí en este capítulo existen, ¿sí? Temas para proyectos de factibilidad, temas para maestría, temas para doctorado, en proyectos en función, ¿sí? De lo que, para poder determinar, ¿sí? Lugares óptimos para emplazar una planta industrial. Es decir, desde modelos de simulación, son modelos de simulación que se elaboran en investigación de operaciones,
Sí, y se hacen varios corridos bajo diferentes circunstancias para poder ver dónde los costos van a ser los menores. Pero no puedo avanzar todavía hasta ese nivel porque todavía no hemos desarrollado el capítulo financiero económico. Entonces, la información que va a fluir de este capítulo y de los otros, de los siguientes, ya va a empezar a dar una consistencia a la idea, dónde poder localizar el proyecto. Si se localiza mal, entonces los costos pueden hacer de que el proyecto fracase. Entonces, si tenemos que tratar de localizar de una manera óptima el proyecto, de tal manera que los costos sean los menores posibles y para poder ver si podemos hacer frente a la competencia o no. Entonces, muchas veces depende de este capítulo de la localización o emplazamiento, ¿no? Continuamos. Dice por eso, fíjese, debe fundamentarse en el hecho de maximizar los beneficios. Entonces, estos elementos que les estoy indicando, ¿sí? Llegan al punto de ser temas de proyectos, ¿sí? De maestría, doctorado, donde se van a hacer verdaderos modelos de simulación o de juegos de simulación, ¿sí? Que enlazados con la información que vamos a evacuar en el capítulo de economía y finanzas de un proyecto, entonces podemos enlazar un sistema de tal manera que podamos verificar, ¿sí? Con movimientos, con desplazamientos a diferentes lugares, podamos determinar cuál de ellos maximizan los beneficios para el proyecto. En este caso, si van a maximizar los beneficios para el proyecto, significa que los costos van a ser los menores posibles. Bien, seguimos a ver, vamos a ver. Pero no solamente si el transporte puede determinar, ¿cierto? O la distancia a los yacimientos, la distancia a los mercados, va a determinar la localización, sino que existen otro tipo de elementos, como los hemos visto, tales como aspectos geoestratégicos, sociales, humanísticos y otros motivos. Cuando son geoestratégicos, entonces el Estado impulsa, da cierto tipo de facilidades de tipo impositivo o facilidades de logística u otras, sí, para facilitar el desarrollo de cierto tipo de industria en ciertos lugares estratégicos, sí, para las conveniencias del país. Vamos a ver, sí, en este capítulo, sí, algunos métodos para localizar, tales como por factores de Brown-Gibson, ¿sí? Y otro más que se obtiene a través de una deducción un poco más simple del método Brown-Gibson, ¿cierto? Y se incorpora, dice, además vamos a estudiar hoy en la tarde un capítulo de la investigación operativa referente a la localización geográfica. Entonces me interesa mucho que ustedes vayan haciendo el seguimiento de esto. Entonces, inicialmente vamos a hablar sobre la macrolocalización. Ya hemos experimentado y hemos hablado lo suficiente sobre la necesidad de obtener información metodológica para poder hacer una simulación, pero acá vamos a definir como método. Hacer un juego de simulación no es complejo, ¿no? Pero en este momento no tenemos mucho tiempo para hacerlo, sino que iniciemos a través de la metodología que es la más utilizada para este tema. Entonces vamos a ver este puntito. Dice, si el objetivo del proyecto fuera producir vino espumante, ¿sí? De calidad, para sustituir el champán argentino de alta demanda para los brindis en todo tipo de acontecimiento social, la solución del proyecto sería instalar una bodega especializada en 4 regiones productoras de vid: Tarija, Cinti, Capinote en Cochabamba, Luribay en La Paz y Samaipata en Santa Cruz. Son los lugares donde se produce uva, ¿no? Aquí es Luribay en La Paz y los alrededores, ¿no? Samaipata en Santa Cruz, Capinote en Cochabamba y el eje Tarija-Cinti. Muy bien. Entonces, durante la macrolocalización, se analizará la región que apunte mejor nota
¿sí?, en los factores locacionales. A partir de esta decisión, recién se analizará la microlocalización o sitio donde se construirá efectivamente la bodega. Otros de los elementos que vamos a estudiar indica, ¿sí?, que las políticas impositivas y arancelarias, influencias climáticas, disponibilidad de mercado, disponibilidad de materia prima, infraestructura vial, disponibilidad de servicios y mercados y de mano de obra, son los factores locacionales más o macrolocacionales más importantes. Dice que aproximadamente existen cerca de 150 variables, ¿no?, que pueden influir en la localización del proyecto. Nosotros nos vamos a reducir, sí, a esta cantidad más pequeña que vamos a estudiar a continuación, porque son las más importantes. Entonces veamos la primera de ellas, que es el factor que se denomina políticas impositivas y arancelarias. Entonces, cuando se llama impositivos, son los impuestos que tiene que pagar, ¿sí?, cuando se emplaza un determinado proyecto en una determinada región. Por ejemplo, el IVA, ¿sí?, aquí en Bolivia corresponde al 12%, ¿sí?, en Argentina al 17%, en Chile al 18% y sucesivamente, de manera que las políticas impositivas, con referencia a diferentes tipos de negocios, son diferentes. Sin embargo, estamos hablando de Chile, es un 18% como política impositiva en sus principales ciudades. Cuando se trata de las ciudades que están en la costa tales como Antofagasta, Arica, entonces ahí hay ciertas libertades impositivas, ¿no? Hay en Iquique, en Arica, etcétera, etcétera, para poder atraer el turismo nacional y el turismo boliviano, me refiero, y además la llegada de los comerciantes, ¿no? Entonces hay un poquito de flexibilidad impositiva. Y cuando se trata de aranceles, también son impuestos, pero los aranceles se refieren a los impuestos que tengo que cobrar a las mercaderías que ingresan, ¿sí?, del exterior hacia nuestro país. Y en este sentido, ¿sí?, estos aranceles se constituyen en impuestos, pero sí se los llama aranceles de importación de productos. Entonces, esto sería esto. Ahora seguimos con el mismo ejemplo, ¿no? En el caso de impositivo, ¿sí?, respecto a la producción de las bebidas espirituosas, necesitamos conocer qué tipos de impuestos existen de nuestro país hacia afuera y de afuera hacia adentro. Por eso hablamos de aranceles de exportación. Aquí también hay aranceles de exportación, ¿no? Es decir, todo lo que se trate de mercadería que sale o entra al país se llama arancel, ¿cierto? Arancel de importación y arancel de exportación. Y estos impuestos, sobre todo, están contemplados al IVA, al impuesto de las empresas que tienen que pagar hasta fin de mes y así sucesivamente, ¿no? La legislación en toda Bolivia es una sola y el pago de impuestos a las bebidas es la misma para las 4 zonas, a Dios gracias, ¿cierto? Así había estado establecido. Luego tenemos que hablar sobre la disponibilidad de materia prima, es decir, cómo quisiéramos hacer un proyecto de una bodega si no estamos cerca a los viñedos. Entonces, esto es uno de los elementos importantes. Dice aquí, es preciso conocer mediante el estudio de mercado, proveedor, la oferta disponible de la materia prima que pueda comprarse, el precio y la modalidad de transporte hacia la planta. Entonces, fíjense cómo aquí empieza a haber una conexión ya con el estudio de mercado. En el estudio de mercado analizamos como primer punto, sí, el producto. Y lo que nos preguntamos es de dónde va a venir la materia prima, ¿no?, para desarrollar el producto. Y consecuentemente, ahí ya tenemos que preguntarnos sobre el precio, la cantidad, la modalidad de transporte hacia la planta, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, en esas 4 regiones productoras del ejemplo, los productores pueden tener contratos con las bodegas grandes o, de preferencia, para trasladar su uva a los mercados de las ciudades cercanas para la venta al menudeo que les reportaría mayor utilidad. Sí, pero eso parece no ser muy cierto, ¿no? Porque fíjense, en este año, por ejemplo, ha habido tanta producción de uva, ¿sí?, que la caja de uva en la ciudad del Alto estaba en
30 bolivianos, pero la calidad de la uva ya casi chorreándose, ¿no? De todos modos, pero fíjense cómo han perdido los productores de uva trayendo su producto en cajas hasta la ciudad de La Paz. El quintal de uva ha bajado enormemente en los lugares donde compran los bodegueros, en Tarija, y han tenido por efecto que salir a tratar de vender a mayor precio, pero se han encontrado que los mercados también ya se han saturado de uva y consecuentemente ha tenido que bajar el precio a los niveles que les estoy comentando. Otro de los elementos ocasionales son las influencias climáticas. Muchas veces las altas o bajas temperaturas determinan la inclusión, ¿sí?, de otros utilities, como en este caso la energía eléctrica. ¿Sí? Donde, fíjense, necesitamos conocer de que en las fábricas, por ejemplo, de salchichas, de Montego, que es nuestro ejemplo, entonces tenemos que averiguar si la provisión de energía eléctrica, porque las condiciones son extremas, ¿no? Ahí están a 39 grados centígrados, 40 grados centígrados, entonces la carne empieza a echarse a perder y necesito salas frías, por lo tanto tengo que pensar en refrigeración. Y porque si necesito refrigeración, tengo que pensar en la disponibilidad de la empresa eléctrica de poderme dar una potencia necesaria para poder bajar la temperatura, para hacer refrigeración. La disponibilidad de mercado. Sí, esta parte si bien ya hemos tomado en cuenta del análisis de hace un momento atrás, debo decirles, sí, de que se hace referencia a la existencia de cercanías de mercado consumidor dispuesto a consumir el producto que se fabricará. Es decir, por eso es un dilema, ¿cierto? Es decir, las plantas industriales tienen que estar cerca del origen de la materia prima o en su defecto tienen que estar cerca a los mercados donde se demanda el producto. Entonces, fíjense, es una situación que tenemos que analizar con mucho detenimiento antes de tomar una decisión de emplazar un determinado proyecto. Mercado de mano de obra. No, veamos la infraestructura vial. Sí, y no solamente estamos hablando de carreteras, sino también de aeroportuario. Estamos hablando sobre la navegación por río, navegación marítima, etcétera, etcétera. Ferrovías también. Entonces, esta infraestructura es muy importante para el desplazamiento de nuestros productos hacia los mercados y de los insumos y materias primas que necesitemos para trasladar hacia la planta industrial. Este es un elemento bien importante, señores, que hay que tomar en cuenta, porque debemos considerar qué tipo de carreteras, qué tipo de transportes existen, porque si siempre hay diferencia, ¿no? No es lo mismo transportar en un camino de tierra que transportar en un camino asfaltado. Y esta consideración ya les ha abierto a ustedes, o sea, el abanico de posibilidades a los que debemos tratar cuando se trata de infraestructura vial. El mercado de la mano de obra, ya de esto hemos hablado hace un momentito atrás, al referirme, ¿se acuerdan ustedes tiene que haber abundancia, dice, de mano de obra, y además tiene que haber abundancia, ¿sí?, de mano de obra calificada, ¿sí?, porque necesito técnicos, y los técnicos no se forman de la noche a la mañana, o sea, tienen que estudiar, y no todos logran terminar y concluir, entonces, de todos modos, tienen que tener, sí, experiencia en soldadura, en manejo de presiones, neumática, etcétera, porque son especialidades y necesito ese tipo de especialistas, ¿no? Desde soldadores, todo aquello porque electricistas, ese tipo de industrias necesitan todo este tipo de técnicos, ¿no? La disponibilidad de servicios básicos. Entonces, los servicios básicos, la energía eléctrica, el agua potable, también, eso se llaman utilities, ¿no? Comunicaciones, etcétera. Para instalar una planta industrial, estas utilities deben estar al servicio instantáneo, cercano, ¿sí?, y eficiente alrededor de una planta industrial. Muy bien. Los mismos elementos que hemos utilizado para describir la macrolocalización, si los vamos a utilizar en microlocalización,
Pero en este caso se refiere, dice, a la búsqueda de elementos de juicio que permitan la ubicación de la planta dentro de la región ya establecida. Es decir, ya hemos determinado, así hemos visto las macroregiones donde se produce uva en el ejemplo nuestro, y de todos ellos hemos visto dónde podría haber mayor materia prima, porque fíjense, en Samaipata de lo que producen, todito lo convierten en vino y lo llevan a vender en Santa Cruz. O sea, disponibilidad, ya existen bodegueros, o sea, prácticamente no hay disponibilidad. En Zapaqui, en ese eje, Zapaqui y Luribay, la producción es muy pequeña, ¿no? Los terrenos son muy pequeños, entonces no sé. Y además que existen bodegueros también, no hay disponibilidad de materia prima. ¿En qué otro lugar? En Capinota, en Cochabamba. Igualmente no hay mucha tradición de cultivo de la uva, pero y la poca que se produce lo utilizan para transformación en vino y en Singani, en la región. Entonces, donde va a haber mayor posibilidad de comprar materia prima, ¿sí? Por los elementos que les he comentado, es Tarija. Sí, entre Tarija y Sinti, que es una región productora de este fruto, sí, que es muy conocido en todo el país. Muy bien. ¿Qué elementos más tenemos que ver aquí en la microlocalización? A ver, veamos. Dice, todos los anteriores ya estudiados, pero en este vamos a incluir, ¿sí?, la actitud de la población de la localidad y legislación sobre eliminación de residuos sólidos. Prácticamente dos, ¿no? La primera, la actitud de la población de la localidad, créanme que es bien importante porque hay poblaciones, ¿no?, que son, no sé, que por idiosincrasia se oponen a todo, ¿no? No siempre las plantas de producción son bienvenidas. Entonces, ¿por qué? Por la actitud, ¿no?, que tienen estas personas, ¿no? Son algo así como socialistas del siglo XXII, así que todo quieren para ellos solos, para todos o para nadie, dice algo así, ¿no? No, ahí tienen una mentalidad muy especial, a eso me refiero cuando estamos hablando de la actitud de la población. Y cuando hablamos sobre la eliminación de residuos industriales, o sea, todas las plantas industriales siempre producen residuos industriales, ¿no? Fíjense, hasta nuestros computadores se han constituido hoy en día residuos industriales, porque no sabemos qué hacer, ¿no?, con los computadores antiguos. Actualmente los tenemos ahí para trancar las puertas, etcétera, ¿no? Esperando que se produzcan por la alcaldía 2 veces al año las campañas de recolección de equipos electrónicos, ¿no?, y los van reciclando ellos. Entonces hay que esperar ese tiempo para poder eliminar esos residuos sólidos electrónicos, ¿verdad? Entonces veamos a continuación esa lista de factores en la microlocalización que influyen la localización de una planta. El transporte. Fíjense, aquí está en sus diferentes modalidades. Aéreo, marítimo, fluvial, ¿sí?, y carretero. Entonces, aquí, por ejemplo, no está el ferroviario. Eso más deberíamos haber incluido, pero ya están aquí, estas son las formas. En todo el planeta, ¿cierto? Entonces, es necesario conocer, o sea, cuál es la potencialidad, ¿sí?, existente en vías de comunicación para poder transportar. Mejores vías, ¿sí?, constituyen menores costos. Entonces es mucho más barato transportar en barco que transportar por tierra, ¿cierto? O transportar por avión. Pero hay veces en que es necesario transportar por avión cuando las piezas son pequeñas, repuestos para la planta industrial. Entonces, fíjense, hay una coincidencia de ideas. El estudio de mercado indica una demanda insatisfecha, dice, de 19,000 litros por año. Ya estamos entrando ya en una conversión, ¿sí?, referente al ejemplo que estamos tomando en cuenta. Así que tomen en cuenta, vayamos viendo esto, ¿sí? Esta es la partecita teórica para ver cómo vamos calculando el transporte con conceptos elementales, dice. El estudio de mercado indica una demanda insatisfecha de 19,000 litros por año de vino espumante para el mercado boliviano. En consecuencia, se requería adquirir de la región productora de uvas, dice, 1,000 toneladas métricas o 20,000 quintales.
La macrolocalización ha definido a Tarija Cinti como la región que califica con el mejor puntaje y la decisión ahora es dónde emplear la bodega, emplazar, perdón, la bodega de producción y se cuentan con 3 sitios posibles, Camargo, Tolomosa y Patcaya. Con estos tres lugares de producción de uva vamos a trabajar Camargo, Tolomosa y Patcaya. En el siguiente cuadro se observan las distancias promedios de los viñedos que pondrán a disposición del proyecto de producción de uvas. Al costo promedio de la uva es de 3.000 bolivianos por tonelada métrica. Puesto en finca, para Camargo, 2.850 bolivianos por tonelada métrica para Tolomosa y 2.700 bolivianos para Patcaya. Es lo que nos cuesta comprar una tonelada métrica, ¿no? Una tonelada y necesitamos 1.000 toneladas métricas. El flete es de 25 bolivianos por tonelada métrica guión kilómetro para la zona de Camargo, 27 bolivianos por tonelada métrica guión kilómetro para la zona de Tolomosa y 20 bolivianos por tonelada métrica por kilómetro en la zona de Patcaya. Bien, ya estamos. Y trasladamos toda esta información que acabamos de leerla acá en el sitio de emplazamiento. La distancia promedio, dice viñedo planta, 45 kilómetros para Camargo, en Tolomosa 40 y en Patcaya 55, un poquitito más largos, ¿no? La producción disponible en los 3 lugares hay 1.000 toneladas métricas, que es lo que queremos nosotros producir para producir los vinos espumantes. El costo de la uva de las 1.000 toneladas que necesitamos en Camargo son 3 millones, en Tolomosa 2.850.000 y en Patcaya 2